Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, síganos en todos los canales que tenemos en YouTube, en nuestra plataforma. Y las dos invitaciones de siempre, escúchenos a través del 1670 de AM Radio Anáhuac. Y todos los miércoles salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Estos días han estado muy nublados, pero detrás de esas nubes siempre tenemos algo interesante por observar. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿qué podemos ver detrás de estas nubes que nos tienen nublados? Vamos a ver un pretexto maravilloso que tanto artistas, no solamente gente que se dedica a la literatura, sino también pintores, han ocupado esto como una fuente de inspiración. Estoy hablando del firmamento. Y es que yo creo que dentro de todo el reino animal, pocos son los que podemos elevar la mirada al cielo y definitivamente los seres humanos somos los que somos capaces de reflexionar qué es lo que hay más arriba de nosotros. Hay animales que ni siquiera tienen los músculos para poder elevar la mirada, pero cuando el hombre eleva la mirada, estamos entrando a otro nivel y ese otro nivel y es el firmamento, esa inspiración que nos causa, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, el cielo, el firmamento. El cerdo justamente es uno de esos animales que no puede voltear hacia arriba, ahorita que lo comentaba Ceci, pero habemos algunos seres que hemos tenido el privilegio de poder encontrarnos en el aire, ¿sí? Yo un servidor soy piloto, vamos a decirlo así, de bajo vuelo, pero afortunadamente tengo el privilegio, el gusto y el orgullo de decir que mi padre fue piloto durante muchísimos años, toda su vida profesional, desde muy joven, pues estuvo precisamente en los aires y eso me llena de mucha emoción. Tuve oportunidad de volar con él, de verlo fungir como un gran profesionista y los que hemos tenido justamente esa oportunidad, porque también mi hermana es piloto, mi cuñado es piloto, les digo, yo también estudié la aviación. Y esa sensación, como dice Ceci, de estar en el aire, de voltear hacia arriba, es un pretexto extraordinario porque cambia completamente el panorama. No es lo mismo voltear de aquí hacia arriba que de arriba hacia abajo, pero sobre todo cuando tú tienes el control hasta cierto punto, ¿sí? Si muchos factores lo permiten, tú vas en tu aparatito, ¿no? ¿Y cuántos no hemos soñado alguna vez con volar? ¿Cuántas veces no hemos visto, leído en la literatura la gente que desea volar? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en películas, el famoso sueño de volar? Entonces, el cielo, y vamos a ir más allá el día de hoy, iremos el firmamento también, el espacio, todo lo que hay más allá, los astros, la representación, la simbología. Bueno, es un pretexto gigantesco y muy apasionante el que tenemos el día de hoy. Muchos compartirán conmigo, los sueños recurrentes agradables tienen que ver con la sensación de volar. Cuando yo nací no había drones, pero pues, todos quisiéramos ser drones y poder grabar con la mirada todo lo que se puede ver en el panorama. Y esto me recuerda a personajes emblemáticos de la literatura. Estoy pensando en Ícaro, ese sueño de volar, los hermanos Wright, y también, a diferencia de Raúl, que puede estar muy a gusto en las alturas, yo soy de los que prefiere permanecer en la Tierra. Si un día tenemos que migrar a Marte o veto a saber a dónde, yo me quedo aquí. A mí me impone mucho la altura, sufro un poquito los viajes, entendiendo la sensación, pero me da un poco el vértigo. A mí me gusta también remitirme, recordará Raúl en el Silmarillion, cuando solo leí las estrellas, y es que muchas civilizaciones son así. Estoy leyendo poesía china y los chinos voltean al cielo y solo describen lo hermoso que es contemplar las estrellas,
Estoy recordando a Timón y Pumba y aquellas estrellas de gas quemándose a millones y millones de kilómetros de aquí. Yo creo que también hay una ambición del firmamento. Cuando el ser humano eleva la mirada, tiene pues varias ambiciones. Una como la de Raúl, que siempre me encanta escucharlo hablar de cuando está volando, es esa ambición de estar habitando este espacio que realmente no es nuestro. Estamos conquistando algo que se logró gracias a la inteligencia del hombre, gracias al valor, gracias a que volteamos hacia arriba, pero esta ambición también de contenerlo, porque es algo muy chistoso. Cuando Raúl nos contaba de lo que significa volar, cuando estás ahí arriba, todavía ves que hay algo más arriba. Y entonces eso es algo como alucinante porque estamos entrando como en una caja de espejos en donde sentimos que ya llegamos a lo más alto, pero arriba de lo más alto todavía hay algo más alto. Y esa ambición se desintegra con esta vastedad y quisiéramos tener la capacidad de poder con palabras o con imágenes, de transmitir esa gran ambición del ser humano. Y eso es maravilloso. Y creo que por eso ha sido un gran pretexto literario. Surgen varias ideas escuchándolos. Una de ellas, ¿qué razón tenía Pumba? ¿Quién lo iba a decir, verdad? Cuando llegamos a esa parte del Rey León y pues lo pelucean un poco al pobre Pumba, pero ¿qué razón tenía? Me causa gracia que Juan Carlos lo haya mencionado porque yo hoy en la mañana que le echaba un ojito al guión, pensé en Pumba justamente. Entonces, por eso me dio mucha risa. Y por el otro lado, ya lo que nos expresa Ceci y en experiencia propia, efectivamente, estás arriba volando, pero sabes que todavía hay mucho más hacia arriba, hay un infinito. Esa es la realidad, hay un infinito y eso es lo que me gusta precisamente que también encontramos en la literatura, que podemos hablar de los astros, que podemos hablar de la religión, ¿no? ¿A qué nos lleva el cielo a todos nosotros, ¿no? A aquellos que son religiosos, pues que el cielo es precisamente este lugar en el que si haces bien las cosas en la tierra, llegarás al descanso eterno en compañía, pues, de aquel ser en el que creas, ¿no? Entonces, tiene también esa parte religiosa, pero tiene la metáfora, y esto creo que es la parte que a mí más me gusta de la literatura, cómo al final ocupamos las metáforas, ¿no? Para poder, no sé, en una historia, en un cuento, en una novela, expresarle el amor a ella, el amor a él, decirle el famoso, te bajaré el cielo, el sol, la luna y las estrellas, ¿no? O tienes dos soles, refiriéndose a los ojos. Vaya, hay tantas cosas metafóricamente para romantizar en la novela que no acabaríamos el día de hoy. Me hiciste recordar a la Bartola, pero mejor no le regala nada porque si no. Pero bueno, a ver, hablando de metáfora y hablando de amor, mitología griega. La tercera generación de dioses, los dioses del Olimpo, bueno, más bien antes, en la segunda generación, Cronos, el tiempo, castra a Urano. Urano es el cielo. Es lógico que en Gea, en la tierra, es donde permanece el ser humano y lo que está arriba, más que el mar, que puede ser inmenso, es lo que está encima de nuestras cabezas. Que el tiempo castre al cielo quiere decir que hay seres que están por encima incluso de eso. Serán precisamente los dioses porque están por encima del tiempo. Y hablando del amor, la belleza de Afrodita, ¿cómo surge? Hablando de metáfora, cuando es arrojado el miembro de Urano, el cielo, a la inmensidad del mar, surge de la espuma la belleza que es celestial, que es amplia como el mar y que viene del tiempo porque la eterna juventud es la gran metáfora de la mitología griega. En los 2 minutitos que nos quedan, ¿algún último apunte? Yo nada más quiero decir, vean nada más cómo vamos de la gran literatura que es la Borola, la Bartola, Pumba, hasta lo más cotidiano que son los dioses griegos. Es que verdaderamente todo cabe en el firmamento. Efectivamente, pues ven, aquí tocamos todos los puntos. Rápido apunte también, me parece muy pertinente la comparación que acaba de hacer ahorita Juan Carlos entre el cielo y el mar. Curiosamente, aquellos que hemos estado en el aire, en un avión, sabemos que para poder volar un avión tienes que tener todas las bases de la navegación. Es fundamental. Entonces me parece muy pertinente el apunte. Y además la perspectiva.
se llama horizonte. En dibujo, entiendo, la perspectiva hacia el horizonte. En fotografía nos enseñan también a trazar un horizonte para poder tener una perspectiva a partir de la cual hacerlo. Y ahorita me hiciste pensar, desde el espacio, los uruguayos dibujan el mapa al revés. Ellos se ponen como al norte, digamos, pero pues, en el espacio no hay puntos de referencia. Y eso también es una referencia. Muy uruguayos, que son como los argentinos también ahí, pero a lo mejor no digo nada. Vamos así, ya se nos acabó el tiempo, vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién le pone nombre al cielo? Fíjense que en la antigüedad solo el Sol, la Luna y algunas estrellas y los planetas más visibles fueron los que recibieron nombre. Sin embargo, en los últimos siglos, el número de objetos astronómicos identificados se ha elevado de algunos centenares a más de 1,000 millones y cada año se descubren más. Por eso los astrónomos necesitan una manera sistemática de asignar nombres a cada uno de estos cuerpos celestes para identificarlos con claridad y al mismo tiempo, cuando esto reviste algún interés especial, dar nombres propios a los objetos y a sus características más relevantes. Vamos, históricamente, el cielo fue dividido arbitrariamente. ¿Cómo se hizo? Pues estas son constelaciones, de acuerdo a dibujos que percibían sus antiguos observadores al mirar el cielo, que veían estas figuras que se formaban en el cielo por posibles estrellas, unidas por líneas imaginarias. Al principio solo estaban definidas por estas líneas y el número de las constelaciones y sus nombres variaban de un mapa estelar al otro. Aunque las constelaciones carecen de significado científico, proporcionan una referencia muy útil para situar un punto en el cielo. Miren, en 1930 los límites de las constelaciones fueron fijados por Eugene Joseph Delporte y adaptados por la Universidad Astronómica Internacional, por lo que ahora cualquier punto de la esfera celeste pertenece a una constelación. Y es que la Unión Astronómica Internacional es el principal organismo reconocido por la comunidad internacional de astrónomos e incluso por otros científicos como la autoridad para dar nombres a los objetos astronómicos. En respuesta a la necesidad de nombres claros, ha creado una serie de sistemas de nomenclaturas sistemáticas dependiendo del tipo de objetos al que se refieran. Por eso las estrellas, la mayoría de las galaxias, pues la verdad es que no tienen nombres. Hay pocas excepciones como la galaxia de Andrómeda, la galaxia de Whirlpool y otras tantas, pero la mayoría simplemente tienen un número de catálogo. En el siglo XIX, la naturaleza exacta de las galaxias aún no se entendía muy bien y los primeros catálogos, como el catálogo de Messier, simplemente agrupaban juntos ciertos cúmulos abiertos, cúmulos globulares, nebulosas y galaxias, un total de 110, nada más 110. La galaxia de Andrómeda es el objeto de Messier 31 o M31. La galaxia de Whirlpool es M51. Y el nuevo catálogo general, que está en inglés, era mucho más grande y contenía ya cerca de 8,000 objetos. Los planetas más brillantes en el cielo han sido nombrados desde la antigüedad, eso sí, y los nombres científicos fueron tomados de los nombres dados por los romanos, por ejemplo, pues Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Nuestro propio planeta, normalmente llamado Tierra, o el equivalente en la lengua que se habla, por ejemplo, dos astrónomos de habla francesa lo llamarían la Terre. Sin embargo, solo recientemente en la historia humana ha sido considerado como un planeta. La Tierra, cuando es considerada como un planeta, a veces es llamada por su nombre latino, que es Terra. Al menos 2 cuerpos fueron descubiertos más tarde y después fueron llamados planetas. Y entonces Urano, que fue descubierto por William Herschel en 1781, y Neptuno, que fue descubierto por Johann Gottfried Galle en 1846. Y fíjense qué chistoso, estos en realidad fueron descubiertos porque se hicieron predicciones. Entonces, ellos mismos dicen que en realidad el descubrimiento de estos planetas fueron actos de fe, porque fueron
cálculos matemáticos que después se confirmarían con telescopios muy potentes. Bueno, pues a todos los planetas se les dieron estos nombres de mitos griegos o romanos para que coincidieran con los nombres de los antiguos planetas. Entonces, siguiendo este esquema, a varios cuerpos hipotéticos se les dieron nombres. Vulcan a un planeta dentro de la órbita de Mercurio. Phaethon a un planeta entre Marte y Júpiter, que fue el precursor de los asteroides. Temis a una luna de Saturno. Perséfone y varios otros nombres más a objetos transneptunianos, es decir, a todos aquellos objetos que nos podemos encontrar después de Neptuno. Unos 70 años después del descubrimiento de Plutón, este planeta que ya me lo redujeron a no planeta y que ahora dicen que es un planeta enano y que es planeta, como rayos, ¿no? Comenzaron a ser descubiertos y gran número de estos objetos transplunetianos han seguido esta clasificación según los objetos del centurión de Kepler, que se convirtió en el dudoso de Plutón. En fin, su masa es ahora conocida, pero sigue siendo mucho más pequeño de lo que se pensaba. Y con el descubrimiento de Eris, es simplemente el segundo objeto transneptuniano conocido más grande. En 2006, Plutón fue reclasificado a una clase diferente por cuerpos astronómicos conocidos como, les digo, planetas enanos. En fin, creo que todo esto es parte de la arbitrariedad que tenemos los seres humanos cuando volteamos a ver el firmamento y le queremos dar nombre a aquello que en realidad no sabemos cómo denominar. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y, si me lo permiten, me gustaría remitirme a un acontecimiento brutal que muchos recordarán. Es un fenómeno de redes sociales, la caída libre del dueño de Red Bull, Felix Baumgartner, 39,000 pies de altura, supera en globo porque sube en una como cápsula espacial, sube en globo, ya que está arriba alcanza. Iban a ser originalmente 36,000, se volvieron 39,000 pies de altura para una caída libre, dramática, de unos pocos minutos nada más. Pero me gustaría comenzar así porque todavía el día de hoy seguimos queriendo imponer récords, queremos seguir superándonos como seres humanos. Y bueno, en 2012 que se da este fenómeno, perfectamente transmitido por redes sociales, creo que podemos empezar por ahí la conversación. Qué vértigo, Juan Carlos. Qué vértigo, verdaderamente. Yo iba a hablar de el 5 semanas en globo de Julio Verne y verdaderamente me pongo a pensar en el vértigo que puede sentir una persona que se va subiendo en esa canastita con un globo, fuego ahí, en fin, la combustión, todo esto. Y es que, bueno, el gran Julio Verne se dedicó como a explorar todas las posibilidades de aventura que podía tener la fantasía humana. Y creo que volar siempre, como ya bien ustedes habían dicho, volar siempre ha sido una de las grandes fantasías del ser humano. El gran Leonardo hizo muchos dibujos tratando de poner alas y artefactos, etcétera. Y creo que 5 semanas en globo de Julio Verne es una gran fantasía, es una gran novela en donde podemos ver pues estas aspiraciones de tocar el firmamento. Seguramente a todos nos ha pasado que alguna vez alguien nos ha preguntado, ¿qué animal te gustaría ser? Y yo infinidad de veces he escuchado un águila, un halcón, un animal que pueda volar, precisamente por esto que dice Ceci, ¿no? Estas ganas de poder volar, y no con un artefacto como un avión, sino tú con esa libertad, tener la anatomía, pero bueno, eso no lo tendremos. Sin embargo, increíble, yo le decía a Juan Carlos ahorita fuera de micrófonos que yo no conocía esa anécdota de Red Bull, aunque al parecer es sumamente famoso, yo no lo conocía, y aquí producción nos ayuda diciendo, escribiendo que la caída duró 4 minutos. Imagínate estar cayendo 4 minutos, increíble esto que escuchamos. Pero qué bueno que ya pasando a términos de literatura, rápidamente en historia, ahorita esta de 5 semanas en globo, el globo ha sido una fascinación a lo largo de la historia. México no es la excepción. México tuvo a un gran personaje, un telegrafista, un empresario telegrafista muy famoso, Cantoya y Rico.
Él fue el encargado de traer los globos precisamente aquí a México y se volvió todo un fenómeno ahí en el Zócalo o en diversas partes de la capital, el poder ver un globo que tuvo primero dos globos aerostáticos, uno se llamaba el Moctezuma I, luego tuvo el Moctezuma II y finalmente tuvo Vulcano. Y él tenía una redondilla ahí que decía que el Moctezuma I y el Moctezuma II los vulneró Vulcano, ¿no? Entonces, teniendo un poquito esta referencia histórica que a mí me gusta mucho, otro de los grandes libros en los que involucra precisamente el globo, y es de mis favoritos y es un clasicazo, es El Mago de Oz, de Frank L. Baum, ¿no? Que curiosamente, cómo finalmente le promete el mago, fantoche, hay que decirlo así, a Dorothy, que iban a salir se me fue, yo iba a decir Zona Esmeralda por culpa de Juan Carlos, que siempre me está haciendo burla de que vivo en zona Esmeralda, ¿no? De Ciudad Esmeralda, ya iba a decir Zona Esmeralda, imagínense. Pero bueno, regresando a esto, de esa es la manera en que iban a salir en un globo después de que descubrieron que era todo un fraude, ¿no? Ya sabemos que se va el mago por ahí, Dorothy no puede escapar, pero es otra referencia importante en los libros de globos que están involucrados en esto de volar. Bien, a mí me gustaría meter ahorita un poquito de ruido. A ver, mencionaba al inicio del programa, Ceci, del firmamento, y hay algo más arriba, y hay algo más arriba, y hay algo más arriba, y hay algo que solo está en la imaginación. Y es este lugar que está arriba, que es físico, pero no es físico. Y estoy hablando de el cielo como concepto religioso, el Apsu para los babilonios, el Olimpo para los griegos. Son lugares físicos, no físicos, que están en el cielo, que están por encima de nuestras cabezas. Y me gustaría remitirme, aquí hay una palabra que a mí me gusta mucho, y no por ser medio anarquista, pero es la palabra revolución. La palabra revolución, que utilizamos mucho como un término sociológico, en realidad es un término físico primero. Copérnico escribió De revolutionibus orbium coelestium, que quiere decir sobre los giros de los orbes celestes. Pero ese giro, revolución, habla de los movimientos de los planetas. El movimiento social adoptó la revolución, pero la revolución hace precisamente alusión a estos movimientos. Y es que lo que ocurre todo el tiempo en el cielo, es, como lo decía Pumba, pues están quemando a millones de kilómetros de aquí, parece que no se mueven, no son luciérnagas pegadas en la cosa negra y azul de arriba. Y me parece fantástico porque lo que está ocurriendo en el firmamento está en movimiento. Y eso es bien importante porque lo que se estanca se pudre. Y en el cielo siempre hay movimiento. Y lo más curioso, Juan Carlos, ahorita que te escuchaba, es pensar en que lo que nosotros vemos en el firmamento probablemente sucedió hace millones y millones de años. Y el firmamento, estaba leyendo sobre el telescopio que están armando ahorita en las Antillas, que es a partir de muchísimos espejos. Entonces, si ellos son lectores del universo, eso me pareció precioso. Entonces, si tú quieres leer el pasado del universo, vas a saber qué tan lejos, a qué tanta distancia quieres ubicar el telescopio, y entonces ahí vas a poder leer la historia del universo, porque al final la luz de las estrellas te va a dar esa longitud de onda, te va a decir hace cuántos años se produjo ese brillo. Eso es algo súper, súper lindo. Y retomando también esto que tú decías de que el cielo, nosotros como que miramos al firmamento y pensamos en el cielo, pensaba en Dante Alighieri. Generalmente, y eso yo siempre lo he dicho, nos quedamos muy atrapados en la parte del infierno. Sin embargo, la parte del paraíso yo creo que es la mejor escrita y habla de estos cuerpos celestes. Está muy, muy relacionada con con la teoría de Kepler y de Copérnico, que él conocía bien, y de todo el movimiento de estos cuerpos celestes. Y mientras más va llegando al círculo más alto, a la esfera más alta
del paraíso, la luz va difuminando cada vez más y te vas haciendo más transparente porque te vas integrando cada vez más al paraíso, que es en donde Dante nos propone que vive Dios. Entonces, vale la pena leer El Paraíso, es bellísimo. Fíjense, hemos ido hablando de muchos temas que tienen que ver con el firmamento, ¿no? Metáfora, religión, en este caso Dante, las explicaciones que ya nos daba Juan Carlos hace rato, hemos hablado de Pumba, otra vez con lo mismo, ¿no? Hemos hablado de los globos, pero otro gran pretexto que tiene que ver con el firmamento y que ahora sí, vámonos yendo al espacio es la ciencia ficción. Dos grandes autores, uno particularmente muy adelantado, hay que nombrarlo Julio Verne, por supuesto, sumamente adelantado a todo lo que nos vamos a encontrar más adelante, tanto en la realidad como en la literatura. Otro que a mí me gusta mucho, Ray Bradbury, por supuesto. Y de Ray Bradbury quisiera empezar a hacer algunas connotaciones contemporáneas de la literatura, de algunas obras. Me parece algo muy reciente, seguramente la ubicarán por la película The Martian, ¿no? Dirigida por Ridley Scott. Muy buena película. Aquí lo interesante es que está basada en el libro de Andy Weir. Andy Weir se autopublicó en el año 2011, sin imaginarse que creo que en 2014, si no mal recuerdo, le iban a comprar sus derechos de publicación, le iban a comprar los derechos cinematográficos y justamente esta película que tuvo hasta premios Oscar, hay que decirlo, todo surgió de una autopublicación y esto es algo muy interesante y la película es muy buena si no la han visto, ¿no? Otra, si nos vamos un poquito hacia atrás, hay un maestro que todos conocemos, Stanley Kubrick, y aquí podemos platicar de Odisea en el espacio, 2001, ¿no? Bueno, el nombre correcto es 2001, una odisea del espacio, ¿no? Así es como se llama correctamente. Lo que poca gente sabe es que está basada esta película, que es un clasicazo, que es muy extraña, que no todo el mundo le gusta, que no es fácil de digerir, pero es un clásico, es que el autor del libro es Arthur C. Clarke. Y esta película se desarrolla en paralelo mientras el autor iba escribiendo el libro, ¿no? De cómo es esta odisea de una supercomputadora, HAL 900, si la recuerdan, que guía a un equipo de 3 astronautas en un viaje para descubrir el origen de la humanidad. Eso es muy interesante. Y finalmente hacer la última referencia que tiene que ver con el espacio, algo que todos tenemos muy cercano por Alfonso Cuarón, que es mexicano, es la película de Gravity, con la cual gana el Oscar él a mejor director, ¿no? Lo que también no sabe mucha gente es que en la actualidad se acaba de descubrir que hay una demanda por parte de una autora que se llama Tess Gerritsen y está demandando justamente que Alfonso Cuarón no escribió el guión, que está basado en su libro, en un libro que ella escribió y ya está demostrando justamente esta situación. Entonces, ahí hay algo muy interesante, un libro que al parecer fue plagiado, si no por Cuarón, por lo menos por la casa productora. Wow. Vamos a bajarnos un poquito del espacio a ese aire, a esa zona que domina bien Raúl cuando va piloteando aviones. Quiero hacer referencia a Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es un piloto escritor. Lo que me gusta es que no se dedica específicamente a hablar de quizá el firmamento como tal. Tiene muchísimas reflexiones. Como buen piloto, fue uno de los primeros que hizo vuelos nocturnos con la importancia que tenía llevar los mensajes, las cartas de un lugar a otro. El aviador, escrito en 1926. Correo del Sur, escrito en 1929. Vuelo de noche, que le he recomendado muchísimo a Raúl, donde describe esta paz que él sentía de ver ahora no hacia arriba, hacia las estrellas, sino hacia las luces que había abajo, escrito en 1931. Tierra de Hombres, 1939, que fue de alguna manera un preámbulo a lo que le iba a él ocurrir. Piloto de Guerra, de 1942. No son quizá las mejores obras de Exupéry, pero son las que específicamente hablan de este pilotaje. Cambiando, bueno, él va a desaparecer en 1944, desaparece el avión, sus restos son hallados en 2004, si mi memoria no me falla. Y para hablar de otro de mis grandes autores, Tolkien, uno de sus hijos en un viaje a la playa pierde un perro de juguete y entonces escribe, cuando ya había publicado Hobbit, faltaba El Señor de los Anillos, escribe un libro que se llama Roverandom, de un perro que es mascota de un mago
que tiene que ir al espacio a encontrar cosas que le pide el mago y cuando no las encuentra en el espacio se tiene que ir a las profundidades del mar. No se pueden perder, de Tolkien, Roberano. Y claro, el firmamento, el cielo, ha servido también de mucha inspiración para los poetas. Durante el siglo XVII y sobre todo en el barroco, las estrellas sirvieron de mucha inspiración. Sirvieron, por ejemplo, para poetas como Francisco de Quevedo, como para Santibáñez y Ceballos, como para, bueno, la propia Sor Juana tiene todo, o sea, tiene una serie de poemas dedicados al cielo, porque el cielo tiene siempre esta referencia, ya sea a los soles y también los mitos. Cerca de Madrid hay una virgen que se llama Sonsoles y la gente dice Sonsoles y sobre todo en México dicen Sonsoles así como sonsos, ¿no? No, es que los ojos de la virgen son tan brillantes que parecen soles, entonces son soles. Y bueno, Quevedo hace toda una serie de poemas alrededor de esta virgen que está en las provincias de Madrid y que tienen que ver mucho con estos cuerpos celestes, en fin, con todo aquello que no entendemos. Y Jorge Luis Borges también tiene una serie de poemas dedicados al firmamento, dedicados a las estrellas. En fin, creo que el firmamento sí ha servido mucho para la prosa y sin duda muchísimo también para la poesía. Siguiendo en el tenor de los pilotos que han escrito, por supuesto, ¿no? Uno de los principales, si no el principal, ya lo mencionó Juan Carlos, ¿no? Saint-Exupéry, definitivamente. Pero ahí les van otros dos. Anne Morrow Lindbergh, ¿no? Esposa de Charles Lindbergh, justamente este gran piloto afamado por cruzar el océano, justamente empezó a involucrar a su esposa y a enamorarla de lo que es el mundo de la aviación. Y ella se convirtió en una gran piloto también, y no solo eso, fue escribiendo sus memorias, sus experiencias, y eso queda en el registro también de las letras, y eso es muy interesante. Y otro del que quiero hacer mención, también algo más reciente. A ver, Juan Carlos, sé si le suena el nombre Chesley Sullenberger. No. ¿Le suena Sully? Sí, Sully, sí le suena, por supuesto, ¿no? Pilotazo. Un pilotazo que todos sabemos que aterrizó en el Hudson, ¿no? Imagínense meter un avión en el Hudson, necesitabas una preparación tremenda. Si no mal recuerdo, este gran piloto tenía preparación en Canadá, que es uno de los países que tiene mejor escuela de pilotos, hay que decirlo, por las dificultades climatológicas. Entonces, creo que él tenía cierta preparación ahí y lo que hizo, bueno, pues fue heroico. Ya sabemos después la historia, ¿no? Que incluso hasta lo quieren enjuiciar y toda esta situación, pero la verdad es que es un héroe el tipo, y afortunadamente su propia experiencia la ha relatado ya él en un libro, ¿no? Que se llama Sully, hazaña en el Hudson. Y de aquí, bueno, ya todos también estamos, ¿no?, más familiarizados, por supuesto, con una película de Clint Eastwood, el gran Clint Eastwood, protagonizada por Tom Hanks, que hace un papelazo como siempre, ¿no? Entonces, ahí les dejo otras dos obras escritas por pilotos. Sí, recientemente vi apenas esa película, ya me la habían recomendado, no la había visto, extraordinaria, y también voy a hacer alusión de una vez a una que se llama El Aeronauta de 2019, con este actor que gana el Oscar por La chica danesa, sin memoria, no me falla, no recuerdo el nombre del actor, extraordinaria porque es precisamente el romper el récord de altura en globo. Pero bueno, bueno, hay otro gran escritor, piloto, que está aquí en cabina y que se llama Raúl Sanz. Pero bueno, ya quizá sea otro podcast del que esté hablando de ti en ese sentido. Voy a hacer referencia también por culpa de Raúl a algo que no tiene nada que ver con literatura, pero que acompaña a la literatura, y es el vino. Raúl ha querido que sea viernes toda la semana. El Valle de Guadalupe tiene una colección que se llama El Cielo y tiene vinos que son muy buenos, que están inspirados precisamente en esto. En los astros, un vino que se llama Selene y otro que se llama Eclipse. En los astrónomos, uno se llama Aristóteles, Halley, Galileo, Hubble, Copérnicus. Las constelaciones, Andrómeda, Casiopea, Capricornius, Orión, Perseus, Centaurus. Las estrellas, Olaris, Pricom, Zeus, Sirius. Y ya nada más para terminar,
para empezar ya con nuestras recomendaciones. Bueno, me parece fantástico lo que hace la Casa del Valle de Guadalupe con El Cielo, precisamente. Y ya nada más para los que nos gustan las animaciones, Asterix, dentro de toda la colección, tiene un ejemplar que se llama El cielo se nos cae encima, que es una expresión que utilizan los personajes cuando sienten que todo está acabado. Pero en esta ocasión hacen personajes salidos de Walt Disney, recordemos que esto empieza un poquito antes que Disney, y es como si los extraterrestres vinieran a la Galia a enfrentarse con los personajes, y es El cielo se nos cae encima, no se lo pueden perder. Ya que hablas de cómics, híjole, ¿cómo no pensar en Snoopy haciéndose el Barón Rojo? No, y debimos de haber hablado del Barón Rojo, que también pilotazo de las grandes guerras, y bueno, la verdad es que lo que hace Charles Schutz con Snoopy es una maravilla y hay que leerlo. Decías de Casiopea, y cada que yo oigo de Casiopea pienso en Momo y pienso en esta tortuga que avanza muy lentamente, pero que es el ticker de tiempo de toda la novela, y es que Michael Ende tiene algo muy particular con el firmamento, pero con el firmamento trayéndolo al cielo, digo, trayéndolo al suelo pues a nivel de terreno, ¿no? Entonces, leamos Momo. Momo es una historia preciosa, y fijémonos en la metáfora de Casiopea. Yo no sé qué tenga que ver el viernes, no sé de qué estará hablando Juan Carlos, sí, pero bueno, aquí el punto importante, más allá de algunas recomendaciones, me gustaría hacer mención de lo apasionante que es volar, y tanto es así que algunos famosos, les voy a nombrar de quienes, además de dedicarse a la actuación, todos ellos muy conocidos, son también pilotos aviadores. Quizá uno de los más famosos en la actualidad es John Travolta, con su avionzote, tiene un 747, de hecho él ha dicho que le gusta más volar que actuar. Algo similar, nuestro ídolo de México, Pedro Infante, gran piloto también, él mismo decía que le gustaba más volar que actuar, y tuvo 2 accidentes, en el segundo ya sabemos que falleció, ¿no? Clint Eastwood es otro ejemplo, Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, él vuela el propio avión cuando van de gira, John Denver, otro cantante, actor que murió en un accidente de avión, Morgan Freeman, Brad Pitt, Harrison Ford, entre muchos otros. Ahí les dejo y pónganse a investigar quién es más. Raúl Sanz. Bueno, Raúl Sanz, ¿por qué no? Ya se terminó el programa, se nos fue el avión, se nos acabó el tiempo, lo despedimos rapidísimamente. Agradezco a Valeria y a Lara por ayudarme a hacer el guión. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un gusto, como siempre, haber estado con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Valeria Martínez, Inés Rendón, Brandon Horley por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El sabio es quien quiere asomar su cabeza al cielo, y el loco es quien quiere meter el cielo en su cabeza. Gilbert Keith Chesterton.